Dios les bendice, hermanos. Mi nombre es Joel Albores. Soy colaborador del Ministerio de Meditación Bíblica. Y bueno, al comenzar este año 2021 estaremos meditando en el Evangelio de Lucas. Y voy a dar una pequeña introducción, esperando que sea de ayuda ahora que vamos a comenzar a meditar este Evangelio. En este año que acabamos de terminar, en el 2020, pudimos meditar en dos libros, Génesis y Daniel, dos libros que preceden significativamente al Evangelio de Lucas. Quisiera comentar algunos aspectos importantes, a mi parecer, en estos libros, en relación sobre todo al reino de Dios, que va a tener mucha relevancia en los escritos de Lucas. En Génesis, por ejemplo, podemos ver el comienzo del plan de Dios, el plan que Dios tenía para la humanidad desde Adán, cuando Dios puso al hombre como representante de su reino, del reino de Dios, aquí en la tierra. Sin embargo, por el pecado se interrumpió, pero no acabó el plan de Dios. Dios continuó obrando y Dios establece un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y no solo un pacto con ellos y un pacto de bendición con ellos y con su descendencia Israel, sino era una bendición para toda la humanidad. Recordemos que la promesa fue: en ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso por un lado en el libro de Génesis, lo estuvimos meditando. Por otro lado, en Daniel pudimos ver los gobiernos terrenales, los imperios que se irían levantando, pero Daniel muestra cómo estos grandes imperios, Dios era el que iba levantando a estos imperios. Dios tenía la autoridad aún sobre estos reinos, sobre estos imperios. Pero finalmente vendría un rey celestial, el Mesías, a establecer en la tierra el reino de Dios. Vemos que Daniel entonces presenta a Dios como el soberano de la tierra, como el rey de reyes, como el señor de señores, como soberano de la tierra, pero también el soberano de todo el universo. Y presenta al Mesías estableciendo un reino eterno que nunca sería destruido. Y bueno, y es aquí donde Lucas muestra el cumplimiento de ese reino sobre la tierra. El cumplimiento primero de la venida del Mesías, rey, un descendiente de David, y estableciendo su reino eterno. Y a través de la iglesia también muestra cómo ese reino se fue extendiendo sobre la tierra, ya en este caso en el libro de Hechos. Pero entonces recordemos algo que Daniel presentaba, cómo presentaba Daniel al Mesías. Lo presentaba como el Hijo del Hombre. Y de esta forma presenta también Lucas a Jesucristo, el Hijo del Hombre. 26 ocasiones lo presenta a Jesús con este término, Hijo del Hombre. Entonces vemos que Lucas es el cumplimiento del libro de Daniel. Ahora vamos a considerar algunos puntos importantes en los escritos de Lucas. Uno es que Lucas es el único escritor de la Biblia que es gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Que no es judío, no es israelita. Lucas es el único escritor de la Biblia que es gentil. Por lo tanto, pone un énfasis especial en la salvación al mundo gentil. Segundo, el Evangelio de Lucas no está aislado, es parte de dos volúmenes. Primero, el Evangelio de Lucas es el primer, dice Lucas, el primer tratado, y el libro de Hechos sería el segundo tratado. Entonces es una sola historia, el libro de Lucas y los Hechos. Los dos van dirigidos a Teófilo, y esto lo podemos ver en la dedicatoria, en Lucas 1.3 y en Hechos 1.1, que lo dirige a Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Entonces va dirigido a este personaje. Ahora, Lucas también es de los evangelios que se conocen como sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque se pueden estudiar juntos. Tienen muchos paralelos y muchas similitudes, aunque también hay diferencias, y esas diferencias es debido al enfoque de cada autor, al énfasis que va a poner cada autor. Por ejemplo, Mateo
Él es judío y va dirigido principalmente a lectores judíos, pero Lucas, siendo gentil, su evangelio va dirigido especialmente a gentiles. Ahora, en el libro de Lucas, al principio, dice Lucas que él investigó diligentemente en el 1.3, ¿sí? Y dice que trató de poner en orden todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que él hizo un trabajo de historiador, como lo pensaríamos ahora en nuestros días, ¿sí? Investigó diligentemente y ordenó todos los hechos. Ahora, por eso lo importante en esas investigaciones es que él da muchos datos históricos para demostrar que la historia que relata es, como dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, y escuche esto, han sido ciertísimas. O sea, él da todos esos datos históricos para comprobar que la historia que está narrando es una historia verdadera y ciertísima. Entonces vemos que su propósito es demostrar que esta historia es real y es verídica. Ahora veamos otras características en el libro de Lucas. Por ejemplo, es el único escritor de los neotestamentarios que cita muchos nombres de emperadores romanos como Augusto, Tiberio, Claudio, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos. Y aparecen en estos dos libros nombres de personajes de la política, tanto judíos como gentiles, como romanos. Por ejemplo, Cirenio, Pilato, Anás, Caifás, que eran sacerdotes judíos, Herodes, Agripa, Sergio Paulo, Félix, etc. Entonces menciona todos esos nombres de gobernantes gentiles y de emperadores romanos para ligar o relacionar la historia de Jesús con la historia universal o la historia secular, para mostrar que Dios tiene el control de la historia de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, en el censo del capítulo 2 de Lucas, en el 2.1 dice que se promulga un edicto, un censo de parte de Augusto César. Y uno diría, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la historia de Lucas? Eso es algo importante porque José y María vivían en Nazaret y por este censo ellos se tienen que trasladar a Belén porque debían ser censados en el lugar de su nacimiento. Entonces, María estaba embarazada. Era imposible que José tuviera la idea de viajar en estas condiciones, pero a raíz de este censo, él tiene que viajar a Belén, donde nace Jesús, para cumplir que el Mesías, el nacimiento del Mesías en Belén. Entonces vemos de que va mostrando estas cosas para que veamos cómo Dios tiene el control aún de esa historia que podríamos llamarla secular, aunque Dios está presente en toda la historia universal. Ahora, los escritos, tanto Lucas como Hechos, hay un énfasis especial en la geografía, ¿sí? Y lo hace para mostrar cómo el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios va avanzando. Por ejemplo, en Lucas hay 3 lugares geográficos muy importantes: Galilea, después el camino a Jerusalén y finalmente en Jerusalén. En el libro de Hechos va a seguir esta misma perspectiva, hablando del Evangelio en Jerusalén, o sea, el reino de Dios predicado en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra que llega en el capítulo 28. Para Lucas, lo último de la tierra sería la capital del imperio, la capital, la ciudad de Roma. Ahora, veamos Lucas, un bosquejo así muy sencillo de Lucas. Podemos dividirlo en 4 partes. Primero la introducción, una introducción muy larga del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, verso 13. Después del capítulo 4, 14 hasta el 9:50 va a hablar del ministerio de Jesús, el comienzo del ministerio, pero en Galilea. Después
del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 27, muestra el camino a Jerusalén, un largo camino. 10 capítulos van narrando ese camino desde Galilea hasta Jerusalén. Y finalmente del capítulo 19, verso 28, hasta el capítulo 24, hasta el final, el último verso 53, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y en esta sección, lógicamente, está el clímax de la historia, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, Lucas ve el ministerio de Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, como lo vimos en Génesis, y del pacto que Dios había hecho con el rey David, este pacto que está en 2 de Samuel. Jesús es el cumplimiento del pacto también de Dios con el pueblo de Israel, pero sobre todo el cumplimiento del pacto de salvación hacia todo el mundo, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, en la primera parte de su evangelio, como dijimos en la introducción del capítulo 1 al capítulo 4, verso 13, en los primeros 2 capítulos va a presentar unas historias paralelas y entrelazadas, ¿sí? La de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Hay muchos paralelos en estas 2 historias. Por ejemplo, en las 2, un ángel anuncia el nacimiento de estos niños. Curiosamente es el mismo ángel, el ángel Gabriel, y que en el libro de Daniel recuerda que este ángel tiene mucha participación, sobre todo en las visiones, explicando las visiones a Daniel. Este ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de estos 2 niños es en circunstancias extraordinarias. ¿A qué me refiero con extraordinarias? Por ejemplo, Juan el Bautista, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ya eran ancianos. Y aparte, Elizabeth era estéril y no habían tenido ningún hijo. Pero el ángel Gabriel viene y anuncia que tendrían un hijo. Y este hijo que tendrían sería un varón grande delante de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, a partir del verso 5 en adelante. Este varón sería grande delante de Dios y sería lleno del Espíritu Santo. Y haría, dice, que muchos israelitas se volvieran a Dios. E iría delante de Dios para preparar el camino. Para preparar su camino. ¿El camino de quién? De Jesucristo. Después el mismo ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento de Jesús, también en circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque María estaba comprometida con José, pero aún era virgen. Entonces Lucas muestra el linaje de José, que era descendiente de David, ahí en el mismo capítulo 1, en el verso 26 en adelante, muestra a José del linaje de David, y le dice a María, tú vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. También le dice, también será grande delante de Dios, así como Juan el Bautista, pero será llamado, este niño será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de David. O sea, en cumplimiento al pacto que aparece en 2 de Samuel, el pacto de Dios con David. Entonces muestra a Jesús como el cumplimiento de ese pacto, ¿sí? Y el cumplimiento de la venida de un rey eterno y un reino que no tendría fin. Bueno, entonces de ese cumplimiento, de ese reino de Dios y de ese reino eterno, es que nos va a hablar el Evangelio de Lucas. Va a mostrar cómo Dios va obrando para dar ese reino a Jesucristo, para dar el reino al Mesías, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Otras similitudes que vemos en estas 2 historias es Zacarías y María elevan un canto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, elevan un canto de alabanza. Y en el caso de Zacarías no nada más era un canto de alabanza, sino una profecía. Pero son cantos basados en las escrituras del Antiguo Testamento, principalmente de los Salmos y de los profetas, ¿sí? Que hablan precisamente de la venida
del Mesías y el cumplimiento del pacto a los patriarcas, de la llegada de la salvación y del establecimiento del reino de Dios. Y de eso van a hablar los dos cantos, tanto de Zacarías como de María. Entonces, ¿por qué presenta esas dos historias? Porque Juan el Bautista marca el final del antiguo pacto. Juan el Bautista es el último de los profetas que vendría dentro del antiguo pacto. Y vendría antes de la venida del Mesías y estaba ya anunciado en Malaquías y en Isaías, que vendría un profeta. Allá lo menciona Elías, que sabemos que Elías es Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. Entonces Juan el Bautista marca el final de ese pacto, y Jesús, el Mesías, va a marcar la inauguración del nuevo pacto. Y por eso va a presentar Lucas en el capítulo 3, verso 23 en adelante, la genealogía. Y hay diferencias con la genealogía de Mateo, porque Mateo traza esa genealogía hasta Abraham, pero Lucas pasa esta genealogía por el rey David, se sigue hasta Abraham y la extiende hasta Adán y lo llama Hijo de Dios, mostrando la salvación universal, la salvación para toda la humanidad. Ahora bien, veamos cómo Lucas ve el énfasis del ministerio de Jesús. Es importante el capítulo 4, verso 16, en adelante, que Jesús está en la sinagoga de Nazaret y le dan a leer el profeta Isaías. Y aquí vemos quién es Jesús y a qué vino Jesús. Él comienza a leer el profeta Isaías y dice en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Bueno, entonces presenta a Dios, a Jesucristo, la salvación de Dios, dice aquí, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los oprimidos. Y es interesante porque los pobres, por ejemplo, para Lucas, los menciona más que en otros evangelios. Menciona también más veces a los pecadores. Por ejemplo, la mujer que unge los pies de Jesús y dice, eran pecadores. Los publicanos, por ejemplo, Mateo y Zaqueo. Recordemos que los líderes judíos decían, ¿por qué se sienta con pecadores? También menciona a los gentiles, por ejemplo, el centurión romano en el capítulo 7. Y dice que este centurión se admiró a Jesús porque tenía mayor fe que los mismos judíos. También a los samaritanos, tanto en la parábola del buen samaritano como en los leprosos. Recordemos que en el capítulo 17 sanan 10 leprosos, pero uno es el que regresa a agradecer a Jesús, y ese uno es samaritano. Entonces muestra a Jesús que está comiendo con los gentiles, con los pecadores, conviviendo con ellos. Y pone entonces Lucas énfasis en este grupo de personas más que los otros evangelios. Personas que habían sido marginados y excluidos de la sociedad y de la vida religiosa. Entonces, aunque la salvación no es exclusiva para ellos, porque en realidad, como ya dijimos, es para toda la humanidad, pero presenta estos grupos de personas, ¿sí? Tanto también presenta a los niños, porque en este tiempo los niños no tenían ningún derecho, eran menospreciados, no solo por la cultura judía, sino también por la cultura romana y la griega. Aún Lucas es el que da más detalles de la vida de Jesús en su niñez, desde su nacimiento, la visita de los pastores, la visita de los sabios de Oriente, la circuncisión, la presentación en el templo a Jesús, la visita de Jesús cuando tenía 12 años, también Jesús bendiciendo a los niños y aún poniéndolos como ejemplo que los que quisieran entrar al reino de Dios debían tener
este carácter de los niños, o más que carácter, esta posición ante la sociedad. Deben tener, los seguidores de Jesús deben ser como estos niños que a lo mejor eran excluidos, que no tenían derechos. Esta era la condición de los seguidores de Jesús ante la sociedad. Las mujeres, otro grupo de personas que eran excluidas o menospreciadas en esa sociedad, pone mucho énfasis y presenta muchas mujeres: María, Elizabeth, Ana, la profetisa, María Magdalena, María y Marta, en fin, ¿sí? Muchas mujeres, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos. Y va haciendo este contraste Lucas entre ricos, pobres, los líderes religiosos que se creían santos con los pecadores, la actitud de estos líderes con la actitud de los pecadores, de los publicanos. Otro aspecto muy importante en el libro de Lucas y de Hechos es la obra del Espíritu Santo en el ministerio desde Juan el Bautista, pero también en el ministerio de Jesús. Desde que fue concebido Jesús por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, pero también cómo está el Espíritu Santo para fortalecerlo, está presente en las obras y en los milagros de Cristo. Y de hecho, ese Espíritu Santo es la promesa del Padre para sus hijos, que también el libro de Lucas lo menciona en el último capítulo, en el capítulo 24. Y sabemos que esta obra del Espíritu Santo continúa también en el libro de Hechos. Entonces, después de esta extensa introducción de Lucas, del 1 al 4, pone especial énfasis en el ministerio de Jesús en Galilea, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50. Donde va a mostrar todas las señales que hace Jesús para mostrar y para comprobar que Jesús es el Mesías. Y a partir del capítulo 9, 51, va a marcar este largo camino hasta Jerusalén, y donde va a ir creciendo una tensión entre Jesús y los líderes religiosos. Y la última sección del capítulo 19, verso 28 hasta el capítulo 24, habla del ministerio de Jesús estando en Jerusalén, ¿sí? Donde esta tensión entre los líderes religiosos y Jesús se va aumentando hasta que finalmente llega al clímax, donde crucifican a Jesús, la muerte de Cristo en el capítulo 23 como el cumplimiento de lo que estaba escrito de él, y en el capítulo 24 la resurrección de Cristo. Entonces, todo lo que Lucas escribió de la vida de Cristo, su nacimiento, su vida, los milagros, su sufrimiento, la muerte, la resurrección, es en cumplimiento de las Escrituras y da la seguridad de que Jesús era el Mesías y nos da la certeza de que el Evangelio es verdad. Voy a leer unos versos del capítulo 24. Jesús habla con unos discípulos en el capítulo 24, verso 25, en el camino a Emaús, y dice Jesús en el verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y en el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, algo bien importante, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el Evangelio de Jesucristo no es algo inventado. La vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo, dice Lucas, fue algo real y en cumplimiento de todas las Escrituras
del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, espero que estos meses que estemos meditando en el Evangelio de Lucas, nuestra fe sea fortalecida, que podamos tener mayor certeza de las Escrituras, pero sobre todo que veamos la obra que Jesucristo hizo para salvar a su pueblo, para salvarnos, para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y espero que, como Jesús mismo dijo en el capítulo 8 de Lucas, en la parábola del sembrador, espero que la palabra que Dios nos hable en esos meses caiga en buena tierra. Que seamos una tierra fértil, que podamos dar buen fruto. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y Dios hable cada día a nuestras vidas por medio de las Escrituras.